Los libros son para leer. Que vibren las letras. El puro gozo de la lectura. Libros para transformar la vida. El Fondo de Cultura Económica en Radio Educación. ¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a su programa El Son para Leer, un espacio dedicado a la difusión, a la recomendación de literatura editada por el Fondo de Cultura Económica. Y como cada emisión nos acompañan aquí en esta mesa en Radio Educación, Dania Mejía, Luis Arturo Salmerón y Francisco Pérez Arce para reseñarnos los libros que forman parte del catálogo de esta institución editorial del Estado mexicano, que produce, que promueve, edita obras de la cultura nacional, iberoamericana y también universal. Así que sean bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos. Buenos días. ¿Qué tal? Aquí contentos. Buenos días. Hola, Luis Arturo, Paco, Dania. Amigos, amigas, pueden participar con nosotros. Recuerden que esperamos sus comentarios a través del teléfono 55 41 55 10 60 o vía WhatsApp. Estaremos pendientes de sus mensajes a través del número 55 12 33 29 15. La conversación está abierta para ustedes en redes sociales, Instagram y Facebook. Hashtag República de Lectores, porque leer transforma. Queremos enviar un saludo y nuestro agradecimiento a las audiencias de Hermosillo, de Mérida y Morelia, Michoacán. Síganos también a través del canal oficial de YouTube de Radio Educación y acompáñenos en esta emisión de El Son para Leer. La lucha de las mujeres por sus derechos ha sido una constante en la historia de México. Y Damiana Leiva nos presenta en su obra la biografía de Elvia Carrillo Puerto, sufragista, feminista y política, que gracias a su labor se convirtió en una de las 3 primeras mujeres en formar parte de un cuerpo legislativo en México, en una época en la que las mujeres no tenían siquiera el derecho al voto, por lo cual ella luchó incansablemente hasta la consecución del mismo en 1953. ¿Cómo estás, Luis Arturo? Nos gustaría que enfatizaras más en la vida de Elvia Carrillo Puerto. Bueno, estoy muy contento porque Elvia Carrillo es un personaje bien importante en la historia de México, en la historia de la lucha por conseguir la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y es un personaje que normalmente pasa desapercibido. Y ahora, montados en el año de su hermano, de Carrillo Puerto, decidimos no dejar pasar la oportunidad para que este personaje se conociera lo más que se pueda. Y entonces encargamos una biografía a Damiana Leiva, que es especialista, es gran conocedora del personaje, apasionada de la vida de este personaje. Le encargamos un Vientos del Pueblo para presentar a este personaje a las niñas, a las jóvenes, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, para que se conozca un poco la importancia de esta lucha focalizada en un lugar preciso, en una época muy importante. Digamos que la historia empieza en 1910, poquito antes de la Revolución, cuando Elvia empieza a involucrarse en cuestiones políticas, rompiendo con paradigmas, con la estructura que las mantiene alejadas, muy alejadas de cualquier cuestión pública. Y es esto, Vientos del Pueblo, es una biografía muy sencilla, muy amigable, muy corta, por lo cual nos permite también hacerla muy barata, ¿no? Solo 12 pesos, pero que te permite conocer, acercarte por primera vez a este gran personaje, la monja roja del Mayab, como le llamaban los periódicos de la época,
como insulto en un momento y que, bueno, ahora Hombre, qué fabuloso que te digan así al pasar la historia. Sí, un eso. sobrenombre espectacular, ¿no? Es la hermana de Felipe Carrillo Puerto, que ahora es de su año, y el Fondo de Cultura está promoviendo el libro de Armando Bartra que se llama Sucún Felipe, que es una biografía. Este sí es un libro más extenso sobre Felipe Carrillo Puerto, pero refiero esto porque Armando suele decir que habría que decir no que Elvia es hermana de Felipe, sino al revés, que Felipe es hermano de Elvia. Elvia es quizá más trascendente a la larga, ¿no? Claro, en su momento es un gran líder, Felipe Carrillo Puerto, es un gran representante de la, digamos, de la lucha agrarista de todo el país, no solamente de Yucatán, pero Elvia, sin embargo, es completamente desconocida. No se habla de ello, ni siquiera suficientemente en Yucatán, yo creo. Entonces, por eso es tan importante rescatar a este personaje. Elvia Carrillo Puerto es tan importante como por lo menos tan importante como su hermano Felipe Carrillo Puerto, como personaje histórico de gran profundidad. Y bueno, El viento es el pueblo te permite acercarte a los momentos como culminantes y además entender un poquito lo profundamente difícil que fue este movimiento, ¿no? Al mismo tiempo que ella estaba aprovechando un hueco legal para formar parte de un congreso, es decir, las mujeres no podían votar, pero en ningún lado decía que no podían ser también parte del Congreso y aprovechan ese hueco legal de una manera brillante, está enfrentando un juicio de divorcio en el que las leyes del momento hacen que ella tenga que estar depositada en la casa de otro hombre. O sea, como en garantía de que se va a portar bien. Y entonces entender que esta lucha tiene que enfrentar además ese tipo de cadenas esa contracorriente, sí. Me parece impresionante. Y además, Elvia vive muchos años, muere de 84 años y está enterrada en una cosa que yo ni sabía que existía, que es la rotonda de los socialistas ilustres en Yucatán, ¿no? Y otra cosa muy importante de Elvia es no solamente su lucha por los derechos políticos y por la igualdad, sino por su cuerpo, porque es quizá de las primeras que empieza a plantear, igual al mismo tiempo que en Estados Unidos, se está planteando el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y promueve el uso de anticonceptivos, tiene relación con las feministas de Estados Unidos que están ya muy en esa línea y incluso hace un folleto en donde da a conocer todas las posibilidades de contracepción para que lo tengan en cuenta las mujeres. Entonces, el Partido Socialista del Sureste, que es el partido donde ellos desarrollaron su trabajo, tiene una gran trascendencia, así como Elvia es muy poco conocido, también ese partido es insuficientemente conocido por lo adelantado que era. Creo que hay que difundirlo más. Entonces ahora es el año de Felipe Carrillo Puerto, pero también, digamos, por lo menos para nosotros es claro, el año de Elvia Carrillo Puerto. Por supuesto, está genial. Bueno, además falleció a una edad avanzada, en el año 65, viendo al menos cristalizado el derecho al voto de las mujeres, sí, y haciendo una labor que para aquel entonces era muy valiente y transgresora totalmente, ¿no? Claro. Bien, continuamos, amigos, con ustedes aquí en el Son para Leer. Les invito a que compartan sus comentarios con nosotros. Estamos conversando hoy en esta primera parte sobre Elvia Carrillo Puerto, una edición de Vientos del Pueblo que podrán encontrar en las librerías del Fondo de Cultura Económica Educal de su localidad más cercana, aquí en la Ciudad de México, y también en Hermosillo, en Mérida y en Morelia, Michoacán. Continuamos. Les proponemos otra opción para conocer la literatura dedicada a las mujeres, El agente de arriba, de Aura García Junco.
Es una historia que nos llevará a conocer a una mujer que hereda un departamento sin documentos, sin papeles, lleno de secretos y problemas vecinales que conflictúan a la protagonista. Este relato nos presenta la complejidad de vivir en sociedad y el abandono y la complejidad también, pues, de las relaciones humanas en sí. La gente de arriba, Dania. Sí, Aura García Junco, una autora joven que trabajó junto con Sherezada Leiva en esta edición, o invitó a esta ilustradora a participar en la edición de su libro, y está como situada en un contexto de gentrificación de ciertas zonas de la ciudad, o de la ciudad que sea donde se sitúa esta historia. No especifican nada, pero se entiende que es una ciudad con edificios Art Nouveau, ¿no? Una zona antigua, ¿no? Pero ya un poco arruinada por el paso del tiempo, descuidada, abandonada, y retrata las experiencias individuales de varios vecinos, de gente que vive sola. Digo individuales porque viven solos, y eso habla de cierto perfil, yo creo, no sé a qué me refiero exactamente, pero sí es un retrato de cierta comunidad, ¿no? Y cómo interactúan. Esta chava se va a vivir en cierta precariedad al departamento que le ha heredado su papá, y está enojada con el papá. Habla de esta especie de resentimiento, amor-odio, no sé, con el padre, porque se ha dedicado a su propia lucha y dejó de lado un poco lo familiar, y eso le ha afectado mucho en el desarrollo personal. Ella está como en una situación de un trabajo pues que no le convence mucho, está batallando económicamente, y de repente se entera de que tiene esta herencia y no sabe bien qué hacer porque está intestado. Y ya saben que el intestado, la situación típica que sucede mucho en México, por cierto, yo creo, y siempre se está invitando a regularizar eso. No se les olvide, si tienen una situación parecida, pues resuélvanla porque es un lío. Y ella se mete a situación de una manera muy sui generis porque es sonámbula. Entonces, es como el abordaje que le da. Ella le da un cariz así como neblinoso, misterioso. No se sabe bien si ella está en un momento dado, se va metiendo cada vez más al otro lado del espejo, que supone estar dormida pero despierta, pero andando, pero no se sabe bien en qué mundo está, si de aquí o allá, de qué lado de la realidad. Y eso lo vuelve muy interesante, cómo ella está queriendo sobrevivir, ¿no? Queriendo pasar desapercibida porque es una chica apocada, no es muy arrojada ni nada, y tiene que enfrentarse a una reunión vecinal. Seguramente muchos de ustedes, si viven en departamento, en condominio, habrán pasado por esa experiencia de reuniones no gratas. Nadie quiere ir a las reuniones vecinales, pero bueno, hay que hacerlo. Y sobre todo cuando una empresa poderosa está amenazando con tu patrimonio, a tu patrimonio, ¿no? Y está queriendo comprar tu propiedad por 3 pesos, ¿no? Y tiene un par de elementos fantásticos que Sí. hace que se vuelva como una historia medio misteriosa, que es una misteriosa gente de arriba, a eso se debe el nombre, que aparentemente está puesta ahí por la empresa para molestar a los vecinos y que terminen vendiendo, y una enredadera que toca un poco todo, una enredadera rara, misteriosa, que que a mí me parece como una metáfora del abandono del edificio y del abandono que tiene el personaje de su padre, ¿no? Que el abandono infantil, pero esa enredadera se va metiendo y va enredando las historias de los vecinos, que resultan mucho más complejas de lo que parece. Entonces, decir algo sobre la ilustración y en particular la portada. Es una portada peculiar, ¿no? Sí, es una portada que tiene muchos elementos gráficos pequeños, y hay que como irle cazando así detalle por detalle. Es un color llamativo, ¿no? Rosa con amarillo y azul. Jala necesariamente, pero sí te da la impresión como de que está atiborrado, ¿no? Está enredado, ¿no? Y es esta situación de la enredadera que todo lo puebla. Y menciona aquí una teoría japonesa, o modo de ver, teoría no, pero modo de ver la vida,
wabi sabi, que es la naturaleza se impone, ¿no? Porque es lo que estuvo desde el principio y lo que va a estar cuando dejemos de estar todos aquí en este planeta, ¿no? Y la naturaleza va a seguir ahí, se va a imponer y como si nada, salvo que de verdad deje de existir todo por razones ya muy atómicas y terroríficas, pero digamos que todo se va, la hiedra se va imponiendo. Porque están todos ahí como dejados, como que ya pasaron su mejor momento, salvo ella, que es la más joven, pero sufre esto del abandono de su padre, que además pues estaba muy inmerso en una lucha política y ella lo cuestiona, ¿no? A ver qué es más importante, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Personal, como niña que creció sin la presencia del padre, o tu lucha. Y bueno, ahí se trata también de una reconciliación, ¿no? O no se sabe. Es Vientos del Pueblo también, en esta vertiente del cuento, que creo que habíamos dejado un poco de lado porque pues tiene ensayo histórico, tiene biografías, cuento de Aura García Junco, Los de Arriba, en la colección Vientos del Pueblo. Es muy accesible, solamente 17 pesos. Estamos al aire en el Son para leer de Radio Educación del Fondo de Cultura Económica y ahora invertimos la moneda con el último argumento del Rey de Luis Miguel Estrada Orozco. Es una obra ficticia que nos presenta el trabajo periodístico de Carol Ortega sobre la carrera del boxeador Orlando Cano. Paco Pérez Arce, cuéntanos más de El último argumento del Rey. Pues de territorio maya a un condominio en la Ciudad de México, estamos más cerca de esto porque es la vida de un boxeador. Es una novela de box. A los que les guste el box van a tener que leer esta novela. Es un personaje de ficción, el rey Cano, Orlando, el rey Cano, es el personaje central. Y es un boxeador, bueno, el boxeo en México, no solo, pero en México claramente, es un deporte muy peculiar. Es un deporte que se convirtió en la realidad, pero también en la mitología, como la manera de sectores muy pobres, de hombres muy pobres, de salir a la pobreza, pero de llegar a la gran riqueza. O sea, el sueño de un boxeador es llegar a ser campeón mundial y tener una vida de lujos y mujeres y ropa y automóviles, etcétera, cosa que ha sucedido. Después de comprarle su casa a su mamá. A su mamá primero le compra su casa a su mamá, sí, es cierto. Cosa que hace el rey Cano, por cierto. Tiene que hacerlo. Aunque también, porque es muy buena onda el rey Cano. No estoy hablando tanto de la novela, pero el rey Cano le compra un departamento a su mamá, un departamento chiquito, para que no tenga que moverse mucho y mantenerlo limpio, porque no le gusta tener ayuda. Bueno, es un dato menor en la novela. Lo que importa de la novela es el relato del boxeo. O sea, el autor, Luis Miguel Estrada, realmente conoce el boxeo, las estrategias, los golpes, los momentos de cada pelea. Y entonces, después de que en la primera parte nos habla de la infancia del rey, la infancia pobre, con una familia difícil, con un hermano que se acaba metiendo a las drogas, que viajan a Estados Unidos, que son migrantes en Estados Unidos, y es un muchacho que está en los gimnasios todo el tiempo, y empieza a ser boxeador muy joven para ganarse 3 pesos. La historia de todos los boxeadores realmente, ¿no? Para ganarse 3 pesos a sitios alejados, sin el equipo necesario, sin el cuidado necesario, y así es como empieza su boxeo el rey. Y una serie de circunstancias, y el hecho de que él tiene características muy especiales, es muy fuerte, es muy buen boxeador, tiene muy buena derecha, entonces ciertas circunstancias hacen que logre dar ese salto, ¿no? Entre el que es el boxeador carne de cañón que lo llevan a todos lados y se lo acaban por 3 pesos, a ese salto que empieza a tener ciertas mejores peleas, y un segundo salto, que además lo relata muy bien, el momento en que ese manejador que tiene primero, que es un gandaya, ¿no? A un segundo manejador que es un hombre con visión
empresarial, y por supuesto no es que sea una dama de la caridad, pero ve en él facultades y entonces empieza a promoverlo. Y de esa manera, esa es la segunda parte de la historia, es cuando él se convierte en un boxeador con mucho cartel y llega a campeón mundial de visitante en Puerto Rico contra un personaje muy querido en Puerto Rico y campeón y favorito, etcétera, y sorpresivamente, y el relato de la pelea es muy bueno, cómo logra ganar esa pelea. Y luego la revancha, porque bueno, estaba firmada la revancha, y allá mismo en Puerto Rico le da la revancha, y es otra crónica estupenda. Y finalmente, en la tercera parte de la novela, digamos, él ya es un personaje, ya es un campeón, ya es casi un personaje mítico, ¿no? Y son las últimas defensas de su campeonato, y la tragedia personal, la tragedia familiar está presente. Entonces, la combinación del mundo del boxeo con el mundo real de una familia de estas características: migrante en Estados Unidos, personaje de frontera, de gimnasios, que da este recorrido. Esta novela pues se suma a la literatura del boxeo, que es pues muy cercana a nosotros. Recuerdo las glorias de Gran Púas, de Garibay. Está referido el Rayo McCoy, ¿no? En Vientos del Pueblo, por cierto. cierto. También, sí, sí. Está referido el de los dos, bueno, sobre todo el de Garibay, porque esta es una periodista, o sea, la estructura de la novela está hecha con el trabajo de una periodista que lo entrevista, y va a escribir un libro sobre él, que nos lleva hasta prácticamente nuestros días. De hecho, en la última parte habla de las circunstancias del periodo del COVID, qué pasó con el boxeo durante el COVID, que prácticamente dejó de haber boxeo. Entonces. Sí, muy cercana, muy contemporánea. Y además en México creo que hay un auge desde hace algunos años del boxeo espectáculo, ¿no? Con grandes boxeadores. Y hace una referencia entonces a ese libro cuando hablan de los derechos que va a tener, de quién va a firmar la novela, quién va a firmar el libro. Entonces, no, porque hay una experiencia que es la de Garibay, en la cual no se puso de acuerdo con el Púas y acabó saliendo de circulación. Ese libro no existe ahora por ese problema. Entonces hace referencia también a ese libro. No hay muchos más libros sobre boxeo en México, y yo creo que este es un libro por eso muy importante. Extraordinario. Se trata de la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Es la novela El último argumento del rey, de Luis Miguel Estrada Orozco, que podrán encontrar en las librerías del Fondo de Cultura Económica, Educal, y también a través de la página web, la librería virtual del Fondo de Cultura en Internet. Pueden solicitar este y otros volúmenes y les llega hasta la puerta de su casa el paquete. Nos despedimos, muchas gracias por su presencia y la reseña de cada uno de los volúmenes. Hoy, para quienes nos solicitan regularmente repetir el título de los libros que ocuparon nuestra conversación hoy, pues en primer término hablamos de uno de los de la colección Vientos del Pueblo, Luis Arturo. Sí, hablamos de Elvia Carrillo Puerto, de Damiana Leiva, por solo 12 pesos, un libro muy importante. Así es, Dania. También mencionamos o reseñamos La gente de arriba de Aura García Junco, también es de Vientos del Pueblo y cuesta 17 pesos. Y hablamos de una novela, El último argumento del rey, de Luis Miguel Estrada, de la colección popular, que cuesta 99 pesos. El último argumento del rey. Bueno, gracias por su presencia, amigos y amigas de las ciudades de Mérida, Yucatán, de Hermosillo, Sonora y de Morelia, Michoacán. Por supuesto, a nuestras audiencias a través de Internet, el canal de YouTube de Radio Educación y en el 96.5 y 1060 de amplitud modulada. Es el son para leer de Radio Educación.
Participamos en este programa Fortino Longines, Erandi Peñalosa, Jonathan López, Carlos Brugada, Claudia Guzmán, Edith Rojas, Manuel Chávez y Cruz Mejía. Los libros son para leer. Que vibren las letras. El puro gozo de la lectura. Libros para transformar la vida. El Fondo de Cultura Económica en Radio Educación.